Ok, bien jóvenes, muy buenas tardes. Nuevamente vamos a dar inicio a la actividad de aprendizaje número 2. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, especialidad de análisis de sistemas. Unidad didáctica sería diseño de base de datos. Bien, el tema es modelo de datos. Y el elemento de la capacidad para esta actividad de aprendizaje es que ustedes logren representar un modelo de datos de forma eficiente. Ya entramos aquí a la etapa ya de modelamiento, diseño y modelamiento de lo que es una base de datos. Así que por favor les pido su atención a este tema. Bien, ¿qué cosa es un modelo de datos? Vamos a definir qué cosa es un modelo de datos. Pues bien, dice, un modelo de datos es una serie de conceptos que puede utilizarse para describir un conjunto de datos. Es decir, un modelo de datos básicamente son una serie de conceptos, dice, ¿correcto? Que lo que buscan es describir un conjunto de datos y las operaciones para poder manipularlos. Hay dos tipos de modelos de datos y aquí lo vamos a subrayar, en este caso a resaltar, que son básicamente los modelos conceptuales y los modelos lógicos, ¿ok? En este caso, sí, sí, mi estimado Mamani, es correcto a tu pregunta que me estás formulando, sí, así es. Igual, si tienen alguna consulta, me la pueden hacer llegar, pueden activar su micro y van participando. Igual estoy dando acceso a la sala. Muy bien, entonces cuando hablamos de modelo de datos, me dicen que hay dos tipos de modelos de datos. Tenemos los modelos conceptuales, un modelo conceptual, y también están los modelos lógicos, ¿ok? Los modelos conceptuales se utilizan para representar la realidad a un alto nivel de abstracción. Entonces, que quede claro que un modelo conceptual no es otra cosa que un modelo abstracto, en otras palabras, dado que, si bien es cierto, una realidad, que hemos empezado definiendo los conceptos de realidad, una realidad puede ser representada mediante un modelo, sí. Profesor, entonces cuando yo tengo que diseñar una base de datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que estoy haciendo es representando la realidad de una empresa, sí, pero lo vas a representar a través de un modelo entidad-relación, a través de un modelamiento de datos. Este modelamiento que tú vas a hacer es un modelamiento conceptual, es un modelamiento previo de los datos, de la información que ellos manejan, lo vamos a ir representando. Hasta aquí es un modelo conceptual, es un modelo abstracto, todavía no existe, esa base de datos todavía no se ha implementado, estamos recién en fase de representación, en fase de modelamiento, ¿ok? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de modelos conceptuales. Dice, se utiliza para representar una realidad. Profesor, un proceso de compras es una realidad. Un proceso de ventas es una realidad. Es un proceso de matrícula, es una realidad. Un proceso de control de asistencia o registro de notas también es una realidad. Cada una de esas realidades pertenece a una empresa. Cada empresa maneja sus propias actividades por cada proceso de negocio. ¿Ok? Mediante los modelos conceptuales se puede construir una descripción de una realidad de manera fácil de entender. Lo vamos a subrayar entonces. Entonces, que quede claro que un modelo conceptual es la descripción de una realidad que lo hacemos para poder entender de una manera sencilla cómo es que funciona ese proceso de negocio, cómo es que funciona ese proceso comercial. ¿Ok? En los modelos lógicos, en cambio, las descripciones de los datos tienen una correspondencia sencilla y tienen una estructura física de base de datos. Entonces, aquí ya entramos a otro punto, que va a ser básicamente los modelos lógicos. Cuando hablamos de modelos lógicos, entonces estamos hablando de que las descripciones que hemos realizado en nuestro modelo conceptual de estos datos ya tienen una correspondencia sencilla, pero que tiene que ver ya con la estructura física de la base de datos. Entonces, primero entonces el profesor elaboró mi modelo conceptual, sí, y luego ya lo puedo pasar a un modelo lógico, sí, que es ya la estructura física de tu base de datos, ¿ok? En general, un modelo no es capaz de expresar todas las propiedades de una realidad determinada, por lo que hay que añadir
aserciones que complementen este esquema. Vamos a ver. Podemos simplificarlo en los siguientes términos, me dice. El proceso de analizar los aspectos de interés para una organización y la relación que tiene con otros. Es decir, el modelo como tal, si bien es cierto, yo hago una representación previa de esta realidad, pero lo que yo voy a hacer es utilizar justamente este modelo para poder representar, ¿qué cosa? Los datos de la organización y cómo es que esta interactúa o se relaciona con otros datos. Pero para eso tengo que hacer un modelamiento. Resulta entonces el descubrimiento y la documentación de los recursos de los datos del negocio. El modelado hace la siguiente pregunta. ¿Qué? En este caso formula un interrogante diciendo ¿qué? Y en lugar de cómo, esta última está orientada hacia el proceso de los datos. O sea, acá hay dos interrogantes claves. El qué y el cómo. ¿Qué cosa voy a modelar? ¿Y cómo lo voy a modelar? Pero claro, para eso primero tengo que tener la información, tengo que haber hecho una recolección de los datos. Para luego decir, oye, ¿qué cosa voy a representar? Es un proceso de ventas. Ah, ok. No, es un proceso de facturación. Ah, ok. ¿Y cómo lo voy a representar? Bueno, pues tendremos que utilizar alguna herramienta de software que me permita hacer este modelamiento. En nuestro caso, pues vamos a usar la herramienta DIA. También nos dice que una tarea difícil o bastante difícil, pero no es una actividad necesaria, cuya habilidad solo se quiere con una experiencia. Claro, o sea, el modelado de por sí no es tarea fácil, pero tampoco es imposible de hacer. Podemos hacer un modelamiento, pero el perfeccionamiento de nuestro modelo relacional, de nuestro modelo de base de datos, lo vamos a ir mejorando a medida que vayamos adquiriendo experiencia, en medida que tú también vayas afianzando tus conocimientos. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿quieres aprender? Pues primero tienes que interiorizar los conceptos. Si tú tienes claro los términos, la terminología y los conceptos, vas a poder comprender mejor lo que estamos haciendo. Por eso es que si algo les pido, jóvenes, es que si bien es cierto, repasen el material, lo lean, eso es importante, ¿ok? Isaías, por favor, tu asistencia en el chat, no te olvides, ¿ya? Lo mismo Ponciano. Ok, continúo. El beneficio principal de un modelo de datos es la de registrar los requerimientos de datos en un proceso de negocio. Existen tres modelos de datos básicos. Tenemos el modelo conceptual, y esto es importante señalar, tenemos el modelo lógico y tenemos el modelo físico. Entonces, cuando hablamos de modelos de datos o hablamos de modelamiento de datos, hay que entender que existen tres tipos de modelos, ¿ok? Muy bien, veamos entonces qué cosa es el modelo conceptual. El modelo conceptual está concluida la fase de análisis de requerimientos. O sea, luego que tú has identificado cuáles son estos requerimientos del usuario, los analizas, ¿no? Los sometes a un cuestionamiento, piensas, reflexionas qué es lo que quiere el usuario, vas analizando esos requerimientos, lo que te ha pedido, y luego lo que hacemos es, mediante una herramienta de análisis, ¿no? Debemos capturar formalmente pues toda esa información, ¿no es cierto? Relevante pues en un medio físico, ¿correcto? Los requerimientos establecidos que vamos a modelar, a diseñar, ¿correcto? Estos requerimientos que van a formar parte de nuestra base de datos, pues debemos, para hacer este modelado, utilizar una técnica, que es la técnica de modelamiento de datos. Esto va a ser la base de la estructura de nuestra base de datos. La información que se almacena debe cumplir con todas las exigencias propias del sistema. ¿Qué quiere decir aquí? Que si tú vas a hacer un modelo relacional, procura que tu modelo tenga todas las características, que tenga digamos, todas las partes, todos los requerimientos que te han solicitado, para que no quede nada suelto, para que no quede nada invasivo cuando tengas que hacer tu modelo relacional. Luego de haber recopilado la información necesaria para definir los requerimientos de los usuarios, las problemáticas y las necesidades del negocio que se están modelando. El primer paso, básicamente, jóvenes, es crear un modelo conceptual. Ajá, con esto.
Entonces aquí vamos a subrayar esto. Lo primero que tenemos que hacer luego de haber recopilado toda la información respecto a los requerimientos del usuario es crear nuestro modelo conceptual que nos permitan reflejar básicamente, como dice aquí, la realidad del negocio. Entonces, esta es la primera fase del diseño de los datos. Aunque generalmente se suele obviar este paso para ir de frente al diseño de las entidades y atributos. ¿Qué significa esto? Significa que en un modelo relacional tú vas a tener que crear ciertas entidades y vas a tener que crear ciertos atributos. Estas entidades y atributos, ¿qué son? Pues ya vamos a ver en la siguiente clase qué cosa es una entidad y un atributo. Te comento brevemente. Una entidad viene a ser un objeto. Ejemplos de entidad, la entidad cliente, la entidad estudiante, la entidad producto, la entidad pedido, la entidad factura, la entidad docente, la entidad, por ejemplo, libro, autor, bibliotecario. O sea, representan generalmente personas, cosas, objetos, ¿no? Cosas o objetos o eventos de interés. Ya luego vamos a profundizar en la siguiente clase qué cosa es una entidad. Perdón. Y claro, toda entidad tiene naturalmente sus atributos. Hay que entender que el modelo, digamos, relacional fue creado por este autor, por este señor, Peter Cheng. Él lo creó a finales de los años 70. O sea, en otras palabras, Peter Cheng es el responsable de que hoy en día nosotros utilicemos el modelo relacional. ¿Okay? Entonces, el modelo relacional como tal, el modelo de datos como tal, se lo debemos a él. Bien, existen ciertas características, ¿sí? En el diseño de base de datos se usa primero los modelos conceptuales para lograr una descripción de alto nivel de la realidad. Sí, pues, y lo vamos a subrayar, efectivamente. El diseño, en el proceso de diseño de base de datos, lo que vamos a usar primero es esto, es el modelo conceptual. Mediante un modelo conceptual uno puede entender claramente qué es lo que queremos representar de esa realidad que va a ser objeto de estudio. Y luego lo transformamos ya en un esquema conceptual a un esquema lógico. O sea, ya luego debemos de finalmente pasar nuestro esquema, ¿no? Nuestro esquema conceptual a un esquema ya lógico de la base de datos. El motivo de realizar esas dos etapas es la dificultad de abstraer la estructura de la base de datos. Y aquí lo vamos a subrayar. Algo que nosotros tenemos que hacer como analistas de sistemas es tener la capacidad de poder abstraer la realidad, o sea, poder identificarla, poder saber cuál es la información que la empresa tiene, qué tipo de datos maneja, para en función a esa información que existe, poder nosotros representarlo en nuestra base de datos, sin olvidar ningún detalle de esa base de datos, jóvenes. Entonces, hay que tener aquí básicamente amplitud de pensamiento, visión holística, para poder, digamos, hacer un correcto análisis. Pero repito, si tú quieres analizar información, pues, o un proceso de negocio, tienes que tener data, tienes que tener información, tienes que haber hecho levantamiento de datos. Si tú no haces levantamiento de datos, pues, ¿cómo vas a saber qué tablas son las que vas a tener tu base de datos? ¿Cómo vas a saber qué campos o qué columnas van a tener tus tablas? ¿Se entiende? Hay que tener cuidado con eso, por favor. Bien, un esquema es un conjunto de representaciones lingüísticas o gráficas que describen la estructura de los datos de interés. Los modelos conceptuales deben ser buenas herramientas para representar la realidad, lo que deben poseer las siguientes cualidades. Es decir, deben haber ciertas cualidades que deben de cumplir los modelos conceptuales que en algún momento tengamos que representar de esa realidad, la cual va a ser objeto de estudio, ¿correcto? ¿Cuáles son estas cualidades? Expresividad es la primera de ellas, simplicidad, unicidad y formalidad. La expresividad deben tener suficientes conceptos, es expresar perfectamente la realidad.
Y la simplicidad deben de ser simples para que los esquemas sean fáciles de entender. Conclusión, no hagamos modelos tan complicados, ¿ya? Acá recuerdo vagamente hace ya un tiempo atrás, jóvenes, donde un estudiante me decía, profesor, quiero crear mi base de datos, pero tengo un montón de tablas, tengo un montón de datos, ¿no? Siento que mi base de datos es muy grande, tiene mucha información. Claro, eso sucede cuando tú no defines bien cuál es el proceso de negocio a sistematizar. Por eso yo les he pedido que desde ya vayan pensando en un proceso de negocio que ustedes quieran sistematizar, quieran mejorar. Un proceso de ventas, un proceso de pedido, un proceso de compra, un proceso de préstamo y devolución de material bibliográfico para una biblioteca, un proceso de registro de citas médicas, un proceso de registro de historial clínico, un proceso de recarga de tarjetas, por ejemplo, recarga de saldo de tarjeta, por ejemplo, para el metropolitano. Eso podría ser también una investigación. Por ejemplo, sistematizar o crear una aplicación, por ejemplo, un sistema, una aplicación móvil que permita de repente canalizar cuáles son los puntos, digamos, más inseguros de un determinado distrito, o los puntos más inseguros de una ciudad, de Lima, por decir, ¿no? Y eso le puede servir mucho a la policía, al serenazgo, ¿no? Le llaman el mapa de criminalidad, creo que es el término. Mapa de criminalidad, ¿no? Donde uno identifica dónde son los puntos claves, ¿no? Dentro de un distrito que obviamente son inseguros, hay muchos robos, asaltos, y eso se guarda en una base de datos. Eso también sería interesante como proyecto. Entonces, ahí va a depender ustedes de qué tipo de solución quieran implementar. Y naturalmente, pues van a tener que utilizar una base de datos para el cual tienen que analizar y modelar hasta llegar al proceso de implementación. Entonces, hay que ver que nuestro modelo tampoco no sea muy complejo, que sea también simple, pero va a depender, repito, de la cantidad de procesos que tú quieras ir sistematizando, ¿no? Unicidad. Cada concepto debe tener un significado distinto. Es decir, no pueden haber dos entidades o más entidades que tengan el mismo nombre. Cuando digo, ojo, cuando yo digo entidad, significa que mañana la entidad se va a convertir en tabla, ¿ya? Y eso lo voy a apuntar en el chat, por favor, para que quede claro. Una entidad a futuro es igual a decir tabla. Y cuando yo digo atributo, no es otra cosa que el campo o columna de una tabla, ¿ya? Entonces, hay que ver que nuestras entidades, pues, que vamos a crear sean fáciles de entender y que tampoco se repitan. Yo no puedo tener dos entidades cliente, tres entidades producto. No, son únicas. No pueden haber duplicidad, no pueden haber dos tablas con el mismo nombre. ¿Se entiende? Ok, Peter Chain y Edward Codd en 1976, ellos son dos autores que tienen que ver mucho con el modelamiento relacional y ellos se basan básicamente en la percepción del mundo real y consiste, dice, en una colección de entidades y relaciones. Por decir, ellos dicen, ok, ¿quieres crear una base de datos? Sí, pues básate en la realidad. ¿Quieres crear una base de datos? Sí, pues mira primero la realidad, de la percepción de la realidad y lo vas a hacer mediante un modelo. Y acá tú tienes que colocar una serie de entidades que mañana se van a llamar tablas y estas tablas o estas entidades tienen que estar relacionadas. De ahí el concepto, jóvenes, de base de datos relacional. Si tú creas un modelo con un conjunto de tablas, un conjunto de entidades donde estas no se relacionan, pues eso no es una base de datos relacional. Pero Mamani dirá, o de repente Lama dirá, profesor, pero eso sigue siendo una base de datos. Sí, pero no relacional. El concepto de base de datos relacional es el conjunto de entidades, en otras palabras, el conjunto de tablas, que se encuentren correctamente relacionadas. Luego vamos a ver cómo establecemos las relaciones entre tablas. Y para esto, pues estos dos autores naturalmente aportan mucho con su teoría en lo que es el modelamiento y diseño de una base de datos. Para ello debemos interpretar, especificar y documentar los requerimientos del usuario y debemos describir mediante la realidad, describir la realidad mediante pues un conjunto de representaciones gráficas que ayuden a entender ese modelo, ¿no? Luego tenemos el modelo lógico, en el cual ya hablamos del modelo entidad-relación, ¿no? Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir
datos en nivel conceptual y el extremo. Se caracterizan porque proporcionan capacidad de estructuración bastante flexibles, permiten especificar restricciones de datos. Los modelos más conocidos son el modelo entidad-relación y el modelo orientado a objetos. Por favor, señores, este punto subrayen. Ya lo estoy subrayando yo acá, igual ustedes internamente me tomen nota. Entonces, para poder, digamos, representar mis objetos, representar los datos, la información en un nivel conceptual, en un modelo conceptual, lo que tengo que yo hacer es básicamente es tener la capacidad de yo poder estructurar todas estas entidades, ¿correcto? En este modelo. Y para esto existen, dice, dos modelos. El modelo entidad-relación, que es el que vamos a usar, que vamos a estudiar, y existe otro, que es el modelo orientado a objetos. ¿Ok? Actualmente, el más utilizado pues, es el modelo de entidad-relación, es verdad. Es el que más se utiliza hoy en día. Aunque el modelo orientado a objetos también incluye muchos conceptos del modelo relacional. Y poco a poco ha ido, digamos, introduciéndose al mercado, ¿no? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ya, no sé si logran ver mi pantalla, creo que con este ejemplo vamos a poder entender esto un poquito mejor. Y mira lo siguiente, dice, tenemos como entidades el cliente, tenemos como entidades el auto, tenemos también como entidades, por ejemplo, al personal, que es el empleado, y tengo también como entidad el documento. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿el cliente qué es? Una persona. El personal, que no es otra cosa que el empleado, también es una persona. Y por lo tanto también es una entidad. El auto, ¿qué viene a ser, jóvenes? ¿El auto es una persona? ¿Qué es el auto? ¿Qué es el documento? Ideas. Auto y documento, ¿qué vienen a ser? Un objeto, profe. Es un objeto. Entonces, Vilca inteligentemente estará tomando nota y dirá, ok, entidades son personas, coma, objetos o cosas y eventos de interés. ¿Ya? Apunten. Tres conceptos claves. Cuando yo te diga, definan ustedes sus entidades. El profesor Castellano me ha dicho que una entidad puede ser una persona, puede ser un objeto, ¿no? Una cosa, un objeto, puede ser incluso un evento de interés, y hay una cuarta, un lugar. Los lugares también son considerados entidades. ¿Ok? En este ejemplo solamente tenemos dos cosas, personas y objetos. Y acá dice lo siguiente en el enunciado. Dentro de estas entidades, dice, son de las cuales nosotros necesitamos información. O sea, estas entidades que yo coloco en este modelo es porque requerimos, en este caso se requiere información de esas entidades a ser almacenada. En este caso, no quieren Honda, no quieren Volvo, no quieren Mercedes-Benz. O sea, no me están hablando de la marca. Si me lo pidieran, tendría que tener otra entidad marca. Pero aquí Vilca ya, profesor, pero la marca no es una persona. No. Tampoco es un objeto, una cosa. No. Tampoco es un lugar. No. Pero es un evento de interés. La marca, la categoría, son eventos de interés, están dentro de esa clasificación. Ok, estas, dice, son elementos de una entidad auto. Claro, pues en este caso, los valores, ¿no?, que representan la marca vendrían a ser los datos de esa entidad. Por lo tanto, no la han considerado aquí como entidad como tal, van a ser considerados más bien como atributos. Y ya puse en el chat que un atributo vienen a ser las columnas o los campos de lo que mañana serían tablas, ¿no? Porque acuérdate que estas entidades mañana le vamos a decir tablas. Por eso dice aquí no confundir con entidad. Muy bien, más adelante, bueno, vamos a ir detallando ese punto. Y aquí tenemos un ejemplo bien interesante porque dice el cliente, ¿no? Acá tenemos la entidad cliente y tenemos la entidad documento. Digo, el cliente, ¿qué hace? Recibe, este es un verbo, si te dan cuenta. Y los verbos en el modelo relacional, mira, va representado como un rombo. Digo, el cliente recibe un documento. El documento registra los datos del auto. El documento lo emite el empleado, en este caso, el personal. Y ya está, ya tengo mi modelo relacional, así de simple, así de sencillo, así de fácil. ¿Se dan cuenta?
Primero que he hecho, hemos establecido las entidades y luego establecemos la relación que debe de haber entre cada una de ellas. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, en este caso dice, para que el cliente reciba el auto, primero tiene que recibir un documento. Y en el documento recién registramos el auto. ¿Y quién registra el documento? ¿Quién lo emite? Pues lo emite el personal. Yo no podría relacionar cliente con personal porque no guardan relación. Son dos cosas totalmente distintas. No hay relación alguna. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Otro ejemplo. Tenemos la entidad persona y distrito. ¿Dónde viven las personas? En un distrito. ¿No quieres usar el término vive? Puedes usar el término reside. Digo, en el distrito, en un distrito residen una o muchas personas. Entonces aquí, naturalmente, hay una relación. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Donde se pueden observar. Tengo cliente y pedido. El cliente es una entidad, ¿sí? Mañana el cliente será considerado una tabla. El pedido, profesor, también es una entidad. Sí, mañana llamaremos la tabla pedido. Hoy decimos entidad pedido. Digo, un cliente realiza uno o muchos pedidos. Hay una relación, sí. Una forma práctica de hacer esto es como que tú tienes y dices lo siguiente, ¿no? En este caso dices, ¿quién solicita el pedido? El cliente. ¿Quién solicita el pedido? El cliente. ¿Con quién lo tengo que relacionar? Con cliente. En este caso, en este ejemplo. Acá tengo país y ciudad, ¿no? Digo, muy bien, un país contiene, ¿no? O tiene o posee una o muchas ciudades. Por lo tanto, hay una relación. Y así también podemos hacer otros ejemplos. Aquí estoy dejando, bueno, esto es un ejercicio no calificativo, pero eso es un ejercicio como para que vayan ustedes practicando, jóvenes, y donde acá tú, por ejemplo, puedes ir tranquilamente estableciendo la relación entre ambos, ¿no? Tengo, por ejemplo, alumno con ficha de matrícula. Profesor, ¿hay una relación? Sí. ¿A quién se le emite la ficha de matrícula? Al alumno. Tengo también vendedor y boleta de pago. ¿Te das cuenta? ¿Quién solicita en este caso, o quién emite la boleta de pago? El vendedor. Tengo fabricante y automóvil. ¿Quién fabrica el automóvil? Pues el fabricante, ¿no? La marca. ¿No? Igual, zoológico y animales. ¿No? Los animales, ¿dónde se encuentran? En un zoológico. Entonces aquí hay una relación. Bien, jóvenes, hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, duda. ¿Estamos claros? Todo bien, profe. Hasta ahora, todo claro. Bien. Ok, jóvenes, esto es todo por el día de hoy. Esta es nuestra actividad de aprendizaje número 2. Por favor, revisen el material y cualquier coordinación que ustedes tengan a través del brigado o a través de nuestro chat del WhatsApp. Bien, espero que todos hayan registrado su asistencia, por favor, y eso sería todo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención. Cuídense. Chau, chau. Ya, profe. Usted, gracias, profe. Hasta la Hasta otra luego, semana. profe. Muchas gracias. Cuídense. Por favor, Ya, lean el profe. material. Lean el material. Es todo lo que les pido. ¿Quieren aprender? Lean el material y nada, simplemente vayan avanzando con las actividades que ya están programadas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Chévere. Nos Cuídense vemos. bastante. Hasta Hasta luego, luego. profe. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego.